Bien, amigos, hace un rato nosotros hablábamos con el ingeniero Cuello y con Carlos acerca de personas dominicanos que habían tenido éxito desde cero y que, independientemente de que hoy contaran con grandes capitales o no, habían hecho su aporte a construir esto que vivimos quejándonos, pero que es un saldo positivo, ya que todo en la vida es comparación. Si comparamos República Dominicana con el resto de la comunidad de América Latina, vemos que nosotros no somos los últimos, no somos los primeros, porque no tenemos el tamaño, la población, los recursos naturales, pero no somos los últimos. Y no estamos tan mal como otros. Eso hace que sean nuestros hombres, hay que decir ahora nuestros hombres y nuestras mujeres, Sí. nuestros hombres los que han hecho posible eso. Hablábamos temprano del dueño de Caribe Tour. Lo conocimos en una máquina de escribir Mecanografiando. con un récord de velocidad de mecanógrafo en que nos poníamos detrás para ver la velocidad en que él escribía. Pero también yo tengo otros recuerdos que, aunque no terminaron con un gran capital, sí terminaron con un gran aporte. Nosotros recordamos en los años 50 un programa en HZ de Frank Hatton, que lo producía un jovencito que se llamaba Elis Pérez, tenía un hermano fotógrafo, amigo mío, que le decíamos cheque, porque él decía cheque cuando iba a fotografiar. Y que Elis Pérez hacía el Hit Parade. Hit Parade era, ahí oíamos a Bill Haley y sus cometas, y comenzamos también a escuchar ahí a Elvis Presley. Sí. De buena a primera, él se nos va y aprendió inglés, decía José Israel. Mientras nosotros hacíamos otra cosa, él se le ocurrió aprender inglés y se fue de guía, de encargado de actividades en los cruceros. No locutor, no, encargado de actividades en los cruceros, que el crucero es un elemento, un lugar para actividades, todo lo que se hace es actividades. Y regresó, nosotros después tuvimos un contacto con Elis cuando adquirió Radio Universal. Ya era una situación más firme, era dueño de un medio de comunicación, pero un medio de comunicación que tuvo la visión, eso que ustedes ven hoy, de los grandes periodistas haciendo grandes programas, lo creó Elis Pérez con Fran Arredondo en Radio Universal, en que usted oía todos los días a Radamés Pepe Pin, a Silvio Erasme, haciendo comentarios políticos, porque creó eso que hoy es un pedacito, lo que él hacía era un pedazo de lo que hoy es la Z, pero con un nivel de los directores de medios. Nosotros le hemos pedido a Elis que estuviera con nosotros, no para que nos cuente su vida, porque su vida está en un libro que, por cierto, nos trae, y que ahí está el libro de Elis Pérez. Ay, mira, muchachito. Sí, comenzó temprano. Pero está igualito, no con los cabellos tan blancos. Es baby face el señor. Bien, le damos la bienvenida a Elis Pérez. Quisiéramos aprovechar el tiempo que nos regala Elis para hablar de algo que puedas aportar algo, porque con Elis Pérez tenemos una ventaja: no está buscando nada. A esta edad ya está realizado, no se decidió por ir a buscar cuartos, sino por aportar cosas. Te puede hablar de turismo, te puede hablar de medios de comunicación, te puede hablar de espectáculos, te puede hablar de divisas, te puede hablar
de presupuesto nacional, de cine. te puede hablar de relaciones internacionales, de muchas cosas te puede hablar Elis Pérez. Quizás no te pueda hablar para ser gobernador del Banco Central, porque eso no le interesa a él. Bien, Elis, gracias por estar con nosotros. Qué bueno Nos verte sentimos de muy, nuevo, muy Julio. bien que tú hayas aceptado estar con nosotros. Gracias. Dinos algo. Hoy es agosto del 2024. Agosto de 1956. Fecha en que se hizo una elección para elegir un hermano de Trujillo, presidente, acompañado de un vicepresidente que era Balaguer. Fue en el 56. Existía el Hit Parade en el 56. Tenía 3 años ya realizándose. Yo comencé a hacerlo el segundo domingo de septiembre de 1953. Y 3, es decir, que cuando la feria ya existía el Hit Parade, Sí, cuando en el sí, 55. sí. Comenzó en el 53, en septiembre del 53. Yo tenía 17 años, parecía que tenía 14, chiquito, pues, flaquito. Sí. Bien, los medios de comunicación, vamos a comenzar por ahí, que se han multiplicado, crecieron y además se le ha puesto un componente que son las redes. ¿Cómo Elis Pérez ahora en siglo XXI ve las redes? ¿Un aporte positivo o algo que puede estar haciendo daño? Yo pienso que es positivo, porque si bien es cierto que hay aspectos que son muy negativos, por ejemplo, en un momento dado yo decidí salirme de los medios de comunicación, porque consideré que el estilo que se estaba poniendo en boga y que prevalecía ya no estaba de acuerdo con lo que eran mis valores y mi forma de conducirme. Bien. Y me retiré por eso. Me di cuenta que ya yo no cabía en lo que había. Pero tú ves las redes como un aporte positivo, Yo lo aunque veo como, tenga su... Yo lo veo como positivo. Cuando algunas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo tú ves estos La falta de locutores de hoy en control. día? Yo digo, bueno, a mí me parece muy bien la profusión que se ha producido de una gran cantidad de locutores hoy en día, con condiciones o no, porque eso es lo que es una apertura de oportunidades. Y ahí van a surgir los valores que se imponen porque existen, y hay gente con propósito que los ejercita y se impone, y ahí se cuelan aquellos que tienen valores medios o inferiores y buscan la oportunidad. Bien. Entonces, entre una cosa y la otra, yo prefiero la apertura a que hubiese un cierre y un tapiz demasiado riguroso que a lo mejor no le diera oportunidad a muchos que podrían destacarse. Mire, don Elis, yo sé que quizás la función de uno es comunicar, y no juzgar la calidad del receptor del mensaje. Pero no es que quizás esos contenidos tan cuestionables que a veces hay en los medios, en las redes sociales, sobre todo en esos medios masivos, responde mucho a lo que es un interés más en llegarle a unas personas que a transformar las vidas de esas personas, podríamos decir. Bueno, yo creo que tú le puedes llegar siempre con el buen decir, sin necesidad de tú caer en el lenguaje coloquial interno, ya sea de esas casas, de esos hogares, o ya sea de esos barrios, que es el conjunto de esos hogares, que viene siendo lo mismo. Porque yo entiendo que el comunicador profesional está supuesto a ser a la vez un ejemplo del buen decir, porque esa es su condición de comunicador. Que la gente, que haya un número de gente que opte por otros estilos y otras formas de comunicarse, yo los respeto también, pero tú no tienes, pues, de que para llegarle, que hacer uso de un lenguaje que ellos utilizan mayormente o casi siempre, solo en un ámbito reducido recóndito íntimo. rincón de su hogar,
o en la apertura mayor de su barrio. Tú no tienes por qué llegar ahí. Tú le puedes llegar con tu lenguaje, Sí. con tu estilo, con la buena forma, como un referente que ellos pueden copiar. Bien, hay un elemento que quizá le sirva a Carlos, pero le puede servir a una clase profesional, y es que durante mucho tiempo no se cometió una injusticia con Elis Pérez, sino que se hizo con él una falsa evaluación de su trabajo. Lo veían mucha gente como un locutor, Sí. y lo que menos fue él y fue locutor, a pesar de que su trabajo tenía que ver Con la locución. con la comunicación, es decir, la comunicación verbal. Pero Ellis trabajó de pionero en varios proyectos, que él era el productor, como por ejemplo el mismo Hit Parade. El Hit Parade, deja eso, que esa es otra cosa que vamos a hablar. Déjalo en pantalla. Él era productor de un programa de lo más escuchado en Estados Unidos y en el mundo en ese momento. Sí. Después, cuando fue a la televisión, ahí está con Víctor Cabral Exacto. y Horacio y Anita, ahí está en pantalla. En Encuentro. Ahí, eso fue en Encuentro, en Raintel. Sí, los domingos por la Raintel noche. fue la contrapartida de Radio Televisión Dominicana. Y ellos hicieron otra cosa. Ahí está Ellis. Con Billy Berroa. Con Billy Berroa, que era el narrador. Con Billy, de que era béisbol. jovencito, era locutor de noticias. Billy Berroa. Billy Berroa era narrador de Mira béisbol. con quién está ahí. Con Bruce Lee. Con Bruce Lee. Con Sí. Bruce Lee, Con Bruce que Lee. estuvo aquí. Pues yo fui karateca. Tú fuiste. Y cuando él vino a la escuela de karate, Sí. yo era el que Míralo ahí. hablaba inglés, me pidieron de una vez Oh. que yo me ocupara de él. Ahí está Sí. Bruce Lee en diferentes tomas que se le Claro. hicieron. Ve, hay muchas anécdotas y quizás algunas cosas que mucha gente desconoce de cuáles eran los sitios predilectos de Bruce Lee aquí. Bueno, ya vemos que la bebida cuál era la predilecta, pero Bueno, déjame decirte, me toca aclararlo siempre. Sí. Oye, ese jovencito. oh, ese es Elis Pérez, Ah, claro, yeah. sí, sí. Ah. Vamos a poner una foto con Bruce Lee. Aclárenos sobre esta Mira, parte. lo de Bruce Lee, la Cervecería Nacional Dominicana patrocinó la invitación que se le hizo a él a visitar el país. Entonces, se hizo una rueda de prensa en lo que era entonces el Roof Garden de la cervecería, Ajá, que ya no existe. sí. Entonces, cuando a él le fueron a servir cerveza, él dijo, yo no tomo alcohol. Entonces le buscaron una malta morena, Ok. que es ¿verdad? La contrapartida no alcohólica producida Bien. por la cervecería. Y si ustedes ven ese cuadro que vimos hace un momento de él tomando de un vaso, ustedes pueden ver que el líquido es oscuro, Sí, es malta. no es rubio malta morena. como es la cerveza. Muy Quería bien. preguntarte algo, Elis. En la antigua prolongación Bolívar, hoy Rómulo Betancourt, Sí. vivía un amigo mío en aquella época y estaba casado con una señora que se llamaba Francia. ¿Todavía es así? No, ese amigo tuyo vendió esa casa eventualmente y se compró un apartamento en la misma Bolívar. Ajá. Ya no en la Rómulo Betancourt, sino Sí. en la Bolívar, Ya. que termina en la Winston Churchill, caminando de este a oeste, Sí, don Elis, en la Torre del Sol. usted ha Y la hecho... señora. Y la señora sigue conmigo. ¡Oh! En octubre, dentro de 2 meses, vamos a 60 cumplir años. 58 años de casado. Sí, Ah, Francia, muy bien. caramba. Francia. Mire, Bien. don Elis, usted dicen que usted ha trabajado en todas las áreas de la comunicación, incluyendo el deporte. Bueno, Ana, Fue después- creador de las cadenas deportivas. Bueno, por eso que está Ana, con no, Billy porque ahí. eso considera la narración deportiva es dentro No, de la locución narración. una élite, vamos a decir, Sí. es lo que pasa. Bueno, lo que pasa, fíjate, cuando yo recibo mi licencia para una nueva emisora de radio y fundo Radio Universal, Sí. con estudio en el Hotel Jaragua, como yo era el dueño, yo podía decidir qué es lo que quiero hacer con la emisora. Como yo había sido director de crucero por casi 4 años, yo dije, bueno, a mí me toca, después de mis viajes y mi experiencia de esas cosas, hacer algo diferente.
y comencé a crear algunos detalles diferentes. Hice las identificaciones musicalizadas, llamé a Rafael Solano, que ya era, en esa época, ella era amigo mío hacía un tiempo. Y hicimos la musicalización de las identificaciones de la emisora. Y pensé, digo, concho, ya tenemos a Felipe Aló con los Gigantes. Con los Gigantes está Juan Marichal. Julián Javier acababa de integrarse con los Cardenales de San Luis. El Mulo Jiménez con el Kansas City. Digo, ya tenemos un grupito de dominicanos que dan muestras de estelaridad. Si yo pudiera transmitir cada día un juego con la certeza de que uno de ellos va a participar, la gente que querría escucharlo. Sí, claro. Y se lo planteé a Billy Berroa. Digo, Billy, ¿qué te parece si nosotros cuando salgamos al aire pudiéramos hacer esto? Y Billy me dijo, oh, eso sería un palo. Entonces añadió la frase que me hizo ahí mismo resolver que lo íbamos a hacer. Me dijo, ¿tú te imaginas Marichal cada cuarto día? Que en esa época era cuarto día, hoy es cada 5 o 6. Sí. Y cuando él me dijo así, yo di un manotazo, le dije, vamos a hacerlo. Billy se sonríe y me dice, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Digo, bueno, en este momento, Billy, yo no sé cómo, pero yo voy a averiguar cómo y lo vamos a hacer. Y efectivamente me tomó un rato poder conseguir. ¿Cómo se hacían esos juegos? ¿Ustedes viajaban? El primer año hicimos todos recreados. Ajá. Entonces fue un palo. Cuando termina la temporada, yo digo, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Era radio o televisión? Radio o televisión. ¿Por dónde veían? Un momentito, Carlos. ¿Era traducción o era simultáneo? Bueno, yo tenía que traducir. Recibíamos la información por teletipo. Yo la traducía. Cuando llegó Tomás, que se integró como un mes más tarde, Tomás hablaba inglés también, entonces Tomás me ayudaba. ¿Y después cómo fue? Después. Entonces yo digo, ¿cómo podemos mejorar esto que ha sido tan exitoso para el año que viene? Que sería nosotros comenzamos a transmitir nosotros salimos al aire en el 1950 en los 60. En el 63 salimos al aire. Yo digo, el año que viene, ¿cómo mejoramos? Y me contesté yo mismo, en vez de ser todos recreados, vamos a ir una vez al mes a Estados Unidos, a los sitios donde van esos equipos que tienen a los jugadores dominicanos y a transmitir en vivo por lo menos una serie completa. Entonces comenzamos a seguir mayormente a Marichal. Pero ¿en qué tiempo tuvo Radio Universal en Jaragua? Porque cuando tomó posesión el PRD, nosotros estábamos en el Jaragua ya. Exactamente. En el 78. Sí, bueno, yo vendí la emisora en el 73. Alberto Hanna, ¿verdad? No, yo la vendí al Chino Pichardo. Ya. Que a su vez terminó cediéndosela a los hermanos Alberto y William Hanna. Sí. Que bien. terminaron comprándosela a él. Pablo, quería decir algo antes de seguir adelante. Elis Pérez es el presidente del Consejo de Dirección de Radio Televisión Dominicana. Sí. Y nosotros hace un rato resaltamos que la administración estatal, cuando está bien controlada, bien vigilada y bien supervisada, puede ser igual o mejor que la privada. Es un ejemplo lo que ocurrió en el 4 y puedo decir que desde que Adriano Rodríguez y Georgie Rodríguez, los dos, uno primero y otro después, fueron directores. Georgie Rodríguez. Georgie y Adriano. Adriano vino de Colorvisión y abrió en el 86, en el 4. Pero después fue Georgie. Y ahora está Iván. Y quiero que sepa que todos los los directores han demostrado que la administración
estatal, cuando está bien supervisada, es muy buena. Ahora mismo, el trabajo que está... Elis Pérez perteneció también al gobierno pasado, ¿verdad? Sí. A mí me nombró el presidente Fernández en el 2009. Cuando viene el cambio de gobierno para el 12, yo pensé que me iba a bajar a mi casa. Pero el presidente Medina me ratificó. Los 3 gobiernos. Y después me ratificó en su segundo gobierno. Y cuando llega el presidente Abinader, lo ratifica. Viejo amigo, él me mandó el mensaje. Dile a él y que quiero que se me quede ahí, que después yo hablo con él. Y así mismo fue. Luego me ratificó con otra un decreto. cosa. Entonces, ¿cuál es el aporte que yo he hecho en Radio Televisión Dominicana? Porque son 2 cosas. Cuando yo llegué a Radio Televisión Dominicana, ya yo había sido dueño de Radio Universal. Sí. Y yo siempre me quejaba cuando hacíamos las transmisiones de los juegos, de que Radio Televisión Dominicana me competía con una serie de facilidades que yo del sector privado no compartía, no tenía. Y yo siempre pensé que eso era injusto. Bien. Cuando el presidente Leonel Fernández me envía el mensaje de si yo aceptaría ser el presidente del Consejo, yo vi, se me abrieron las puertas del cielo, porque ahí yo puedo hacer un trabajo para que esa emisora termine siendo lo que debe ser. Un ente público oficial, no competidor del sector independientemente privado. De que y eso ya lo conseguimos. Independientemente de que ustedes con Iván han hecho realmente televisión pública, real, ahí lo lograron. Sí. Hay algunos eventos que hayas estado o no, quiero que me lo juzgues. Primero, por razones familiares, se le niega mucho a un hermano de Trujillo haber traído la televisión aquí. Eso fue un evento que lo tenía nada más Argentina, Cuba y Estados Unidos, y aquí fue el cuarto. Eso lo hizo Petán, es decir, el Palacio Radio Televisión, La Voz Dominicana. Después, el grupo que surgió luego, que fueron Waldo Pons en el 11, Semorile, que llevó el micrófono a la calle, Leonel Almonte, que le puso sueldos razonables a los talentos. La guerra de la papeleta. Tenemos a Ornes, que trajo la tecnología con Teleantillas, Corripio con el grupo, Peinado y Guaroa es decir, que todos los que han trabajado en televisión han aportado algo. El otro tema es cuando se moderniza el 4, pero se le desprende el 5, cuando mucha gente no sabe que tú eres fuerte de la radio, pero que en el 4 hay 3 emisoras de radio y un VHF que es el 17. Así es. Todo eso hoy día está funcionando, o de esas cosas que he mencionado han desaparecido mucho. No, ha desaparecido poco. Todo lo salvable se ha salvado y se ha adicionado todo aquello que tiene valor, que para una persona como Iván Ruiz, que es un gran creativo de la televisión, Iván tiene la facultad, la condición especial de que él es creativo, pero no solo creativo. Él acciona, él pone en funcionamiento y se ocupa de darle seguimiento a todo lo que va creando. Y lo hace de una manera que a mí mismo me sorprende, cómo él saca el tiempo y consigue estar encima de todos los detalles, teniendo él su propia empresa de publicidad y teniendo un compromiso tan serio como es el show del mediodía. Sin embargo, él lo hace. Y él es la gran diferencia en ese sentido. El canal se ha beneficiado mucho de lo que él ha aportado. En el caso de nosotros como dirección, como consejo directivo, a nosotros no nos toca entrar en los detalles cotidianos de operación y administración, pero sí nos toca la responsabilidad de que todo lo que se hace ahí debe estar dentro de la ley y de las buenas normas. Sí, ahí hay una foto de una juramentación. Parecería
como que Iván está juramentando a él y es al revés. El presidente del consejo es que está juramentando a Iván, porque es así. Quería decir algo. Ayer hablábamos de las primacías de la ciudad de Santo Domingo, las cosas que somos primero. Y nadie se ha ocupado porque no le van a producir nada, la crítica es lo que más... Pero la cantidad de cosas que Elis Pérez o participó o inició, y de memoria te voy a decir, fuera de un programa como Hit Parade, fuera de ser el primer dominicano que trabajó en cruceros, fuera de ser la primera emisora que transmitió juegos de Grandes Ligas, fuera de ser... Fue ministro de Turismo, de Guzmán, ¿verdad? Sí. Bien. También quiero decir que Elis Pérez fue aquí el que con Iván ayudó el tema de televisión pública, que eso no se ha resaltado, que es el trabajo de Iván, lo principal que ha hecho. Sí. Es decir, que hay una serie de primacías o de obras que él o ha participado o ha iniciado aquí y que no se han resaltado. Por ejemplo, Julio, a mí me tocó organizar en una ocasión lo que habría de ser la celebración del 200 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y el 4 de julio. El 4 de julio. Y en el 75, un año anterior, yo era director del Centro de Información Turística que estaba frente a la catedral, que lo patrocinaba la Golf and Western, en contribución al desarrollo turístico dominicano. Y mi contrapartida, en la oficina de Nueva York, me dijo, mira Eli, vino un señor de NBC, de la cadena de televisión, y me visitó y me dijo que ellos van a hacer una cobertura. ¿Pero tú representante de NBC aquí? No, yo fui representante de ABC. Ah, de ABC. ABC, 25 años. Sí. Fui reclutado en la Revolución. Sí. Y renuncié en el 90, 25 años más tarde, porque al nombrarme presidente del Consejo de Promoción Turística, yo consideré que había un conflicto de intereses. Y mandé mi renuncia y por eso dejé de serlo. Pues el tipo le dijo, si nosotros queremos en la cobertura que vamos a hacer el año que viene, en el 76, nosotros queremos tener una sección internacional. Y aquellos países que nos demuestren que hacen algo especial, que valga la pena cubrir, nosotros lo cubriremos. Igual que hay otra cosa, Eli, por ejemplo, así como Pitaluga hizo el primer debate político, de los primeros programas, si no el primero, de panel, en vivo, encuentro, mira, ¿tú sabes con quién? Con Víctor Cabral, con Miguel Ferri, tuvo un tiempo ahí, Miguel Enrique Ferri. Cuando yo me fui a dirigir la oficina de turismo de Nueva York, Freddy Reyes. Sí, yo recuerdo. Sí. Pero que Encuentro sentó un precedente aquí porque... Entonces, pero déjame terminar de decirte, yo le planteé al tipo que me dijo, ¿qué podrían hacer ustedes? Como ya mi colega de Nueva York me había indicado, yo le dije, mira, nosotros, ¿qué te parece si nosotros hacemos una misa en la primera catedral del Nuevo Mundo? 1540. Si nosotros hacemos una misa en la primera catedral del Nuevo Mundo, que la lidera el presidente de la República, Joaquín Balaguer, con el embajador norteamericano al lado y el resto del cuerpo diplomático ahí, ¿qué te parece? Y él me dijo, I'll buy that. Y lo hicieron. Compraría eso. Entonces, eso yo le dije, yo me ocupo de producirlo. Cuando llegué, llamé a Bello Andino y dije, mira, Bello Andino, hay esta situación. Me dijo, se lo voy a plantear al presidente. Te dejo saber en 2 o 3 días. Efectivamente, el segundo o tercer día me dijo, Eli, se lo planteé al presidente Balaguer, dijo que cómo no, que cuente con él. Ese tiempo. Y lo hicimos. Esa fue la primera transmisión, Julio y Carlos. Ese tiempo que nosotros, el país, produjo un programa de televisión aquí
para ser transmitido en vivo en los Estados Unidos. El primer programa. Primera vez. Yo contraté a Horacio Lamadrid para los servicios de los equipos, la transmisión la satelital, dirección técnica, y ese fue un programa histórico. 4 de julio de 1976. Una pregunta. Tu paso por turismo, ¿cómo llegaste y qué tú recuerdas que aportaste? Bueno, ¿cómo llegué? Me llamó mi compadre Mario Emilio Pérez, comentarista como nosotros Mario de Emilio. televisión, y me dijo, mira Elis, el PRD acaba de ganar. Eso fue en el 78. Y Belice, mi mujer, que como tú sabes es de la directiva del partido, me dice que hay poca gente en el partido que sepan de turismo, que si tú estarías en disposición de colaborar para hacer el programa de gobierno de turismo para el PRD. Y yo le dije, con mucho gusto y puedo aportar. Y así lo hicimos. Mira, ¿qué es Ahí está eso? con Guzmán. Sí. Bueno, exactamente. Esa fue la feria de turismo latinoamericana que se celebró aquí ese año, en el 1982, en la primavera del 82. Qué bien. Ahí con el presidente Antonio Guzmán. Entonces, bueno, pues yo contribuí con eso y eso pues me acercó al presidente Guzmán y al partido en ese sentido, aunque yo nunca he hecho función política. Y en su momento yo hice una publicación de media página en los 3 vespertinos, los 3 periódicos, el Nacional, La Noticia y ¿cuál era el otro? El Nacional, La Noticia y Última Hora. Sí, don Elis. Espacio Pagado. Sí. Donde yo me quejaba de que había alguien que estaba mal usando mi nombre, porque entendía que yo podía ser nombrado en una posición que esa persona quería. ¿Qué tiempo tuviste en turismo? Bueno, los 4 años. ¿Los Yo 4 años? Yo me integré con Víctor Cabral, que fue el nombrado, eso es una historia aparte, fue nombrado y Víctor y yo éramos grandes amigos y colaboradores, y él sabía que yo era... ¿Quién fue primero, Víctor o tú? Víctor fue el primer secretario, fue él y yo fui el segundo. Carlos, tú tienes Ok, algo. el doctor y yo vivimos Carlos hablando... tiene muchas cosas porque él te envidia a ti. Sí, claro, pero lo que pasa, qué bueno que usted está aquí porque al doctor a veces yo no le puedo terminar de explicar bien cómo se puede mantener uno viviendo de la comunicación sin asociarse con ningún político, sin ningún gobierno, y a veces si colabora, no salir de ahí como con un estigma de que ese PRDista, ese reformista. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Nunca le ofrecieron un cargo electivo? ¿Nunca le exigieron más compromiso con una organización política? Sí, eso llegó a suceder. Ajá. Y recuerdo una ocasión en Nueva York que Negro Santo con Santo Domingo Invita y le hizo un reconocimiento a Oscar de la Renta. Ahí se me acercó un dominicano de los que viven en Nueva York y me dijo, don Eli, pero usted debía ser presidente de la República. Si usted fuera candidato, yo votaría por usted. Yo le dije, bueno, te lo agradezco, pues yo no estoy en ese camino. No. Y hubo en una ocasión un partido pequeño que me ofreció la senaduría del distrito. Y yo le dije que yo realmente no tenía interés en integrarme a la política. Yo pensé siempre que habiendo conseguido el privilegio de comunicar, realmente eso satisfacía mi necesidad de estar en contacto con la gente, digamos con el pueblo, sí, como diría un político, claro. Y que no necesitaba, y que además podía aportar a la sociedad a través de la comunicación, sin necesidad de entrar en la política misma. Entonces nunca aspiré a una posición. Bien. Y llegué a ser secretario porque fui llamado. Las veces que cuando fui director general de cine, yo tampoco tenía eso en la cabeza y me mandaron a decir que el presidente Fernández pensaba que yo era la persona ideal. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Yo no. Pero, hasta que me convencieron y fui director general de cine. Y de todas esas cosas que usted ha hecho, ¿cuál es la que usted considera más retadora de todos? Porque ha hecho eventos locales y eventos internacionales. ¿Fue un partido? Mira, como yo repito muchas veces, se lo digo mucho a Francia, a mi mujer, nada es fácil. En la vida nada es fácil. Todo requiere
una entrega, una ocupación, un sacrificio muchas veces, y muchas veces mucha pasión. Nada llega fácil. Entonces, cada emprendimiento que yo he tenido, digo, las veces que he sido llamado y he respondido, yo me he entregado a hacer lo que me toca hacer. Y he respondido con entereza, con aplicación y con responsabilidad. Soy muy disciplinado en las cosas a las que me dedico. Sí. Y eso es muy importante. Yo pensé que usted me iba a decir Miss Universo 1977. ¿Usted tuvo participación en esa producción? Lógico, yo era director de la oficina aquella que mencioné de dirección de turismo. Y fui invitado junto con Peter Morales, que era el director oficial de cine, digo, de turismo del país. Peter y yo fuimos invitados en el 76 a ir a Hong Kong a ver el concurso de Miss Universo que se iba a celebrar ese año, porque ambos íbamos a ser miembros de la comisión organizadora para el que se iba a llevar a cabo al año siguiente, en el 77, en el país. Entonces ambos fuimos invitados, tuvimos una semana ya de lleno dentro del concurso para conocer cómo se hacían todas las cosas. Y ambos luego cumplimos con la misión. En el camino ellos decidieron que yo debía ser el presentador local, porque yo era un presentador, era natural. Y así sucedió, fue una gran experiencia. Sí, pero también hay pero otra. tú me dices, bueno, ¿cuál fue el reto mayor? El reto mayor. Cada uno es un reto especial. Cada uno es especial. Uno. Bien. Sí, y la visita del Papa también, me imagino que Bueno, eso puede haber requerido tanta preparación o más. Yo fui, me llamó Brinio Díaz, Ay, Dios todos mío. lo recuerdan. Brinio un día que le decían el superministro, porque él no era miembro oficial del gobierno, pero era muy amigo de don Antonio Guzmán y había participado en la campaña con su agencia de publicidad. Entonces Brinio me llamó y me dijo, mira, Eli, se confirmó, vengo del Palacio Nacional, se confirmó que el Papa va a venir el año que viene al país, Juan Pablo II. Bien. Entonces el presidente dijo que él quería que se le diera la mayor cobertura posible, no solo nacional, sino a nivel internacional. Bien. Y ahí alguien sugirió tu nombre por el asunto de las transmisiones de Grandes Ligas. Y era el único que tenía ese tipo de experiencia. Entonces te estoy diciendo que queremos contratarte para que tú te ocupes. Y así lo hice. Sí, quiero decirle a Carlos, que podía coordinar con don Ellis un programa sobre su biografía, pero recuerda lo siguiente, como él manejaba el inglés, no importa el idioma que fuera, y estuvo involucrado en muchísimas visitas que había que ser traductor. Y al ser de los medios, pues él se encargó de no politizarse demasiado. También quiero decir lo siguiente, este segmento de ahora en adelante quisiera utilizarlo en algún aporte, porque nosotros podemos seguir hablando de los recién casados, que no hablamos de ellos. Otro programa como en Reintel. También podemos hablar de algo que a mí me ha cautivado mucho, que es que nuestra capital es la más antigua de América. Y ahí tenemos 50 primacías. Por tanto, el Ministerio de Turismo para mí es y ha sido importante. Pero recuerdo nombres como Miguel de Moya, que fue uno de los mejores directores de turismo, no por lo que hizo, sino lo que no pudo hacer, porque era de Trujillo, él era director. Yo lo recuerdo muy bien y fui buen amigo personal. Yo fui amigo de don Miguel. Entonces, él era pintor también. Tengo un cuadro que él nos pintó a Francia y a mí, donde nos pone como pareja, don Miguel de Moya. Él me regaló un cuadro de un pasaje de una vendedora de flores cruzando un río, y entonces él le regaló al Instituto Dermatológico el mismo cuadro, pero a otra hora, uno en la mañana y otro en la tarde. Qué bien. Y yo pude conseguir los dos. Recuerdo a Miolán, recuerdo a Fello Suberví, recuerdo a Felucho, recuerdo a Fran Jorge, recuerdo a Eli Pérez, a Víctor Cabral y naturalmente a Francisco Javier, Felucho y David Collado. Esos tres últimos tuvieron un beneficio, y es que
le dieron presupuesto a la Secretaría cuando cargaron unos impuestos. Y eso hace que nosotros hablemos de el turismo, porque fue ministro de Turismo 4 años. Elis, realmente, un país es desarrollado o no, dependiendo de que produzca las divisas que consume y algo más. Nosotros no producimos las divisas que consumimos. Compramos más de lo que producimos. Y los elementos principales, tú más o menos has estado involucrado, que son, uno, las remesas de dominicanos LNT. Esa tiene una ventaja que viene 100%. Sí, así es. Lo que mandan llega, así porque es. hasta la comisión del remesador la paga el que manda el dinero. Sí. El turismo, la zona franca, la industria que exporta productos afuera y la inversión extranjera. Es decir, son las cosas que nos traen divisas y, como es natural, los préstamos. Sí, sí. Una por parte. El turismo, del 100% de los que llegan, ya por lo menos logramos que no le digamos turista a todo el que visita aquí, sino que el que compra una tarjeta de turismo no necesariamente es un turista, puede ser hasta un inversionista, una persona que viene. Lo que pasa, Julio, es que en el sentido general de la palabra turista, el hecho de que pernocte en el país, que es el requisito que divide a un visitante de un turista. Entonces el que viene, el barco, espérate, ¿cómo se llama? El crucero. El crucero no es turista, porque no pernocta. Visitante. No, es simple visitante. Ah, ya. Porque no pernocta. Él duerme en el barco. Tiene que dormir un día. Sí, y generalmente los barcos de turismo, hay excepciones. Cuando van a las Bahamas, por ejemplo, de Miami, esos barcos van por 2 o 3 días y los barcos se quedan ahí, pero la gente no pernocta en los hoteles de las Bahamas, no, se quedan en el mismo barco y salen a pasear y a comer y a comprar y esas cosas. Entonces, generalmente los barcos lo que están son 8, 10, 12 horas y se van. Entonces no califican como turistas, sino como visitantes. Y el turista más en tu época, hemos tenido turistas norteamericanos que siempre han dominado, han sido la mayoría. En una época Canadá vio muchos turistas, otra época Puerto Rico tuvo momentos en que nos llenaba de turistas, y luego vinieron rusos, ingleses y europeos. Háblanos de cuál realmente es el turista ideal. Bueno, el turista ideal es el que llega. Ese es el turista, el que llega y se queda. Que viene. No importa de dónde venga. Hay épocas que favorecen la llegada de tal o cual etnia o nacionalidad. Nuestro turista natural durante un tiempo fueron los puertorriqueños. Y don Ángel Miolán tuvo una participación activa y valiosa tanto, en aquella época. ¿Venían tanto? Para nosotros sí, por la cantidad de habitaciones mínimas que teníamos. Y luego como no teníamos dinero para promovernos, porque Balaguer no creía en darle dinero a la dirección de turismo, como no tenemos dinero para promovernos, el mercado norteamericano requiere que tú inviertas directamente ante el público para que éste le pida a su agente de viaje el itinerario que quiere disfrutar. Yo quiero ir al Caribe, a República Dominicana, a Puerto Rico y a Cuba, por ejemplo, o a Haití, o a cualquiera, a Guadalupe, a Trinidad y Tobago, lo que sea. Como no teníamos dinero, no podíamos alcanzar al turista americano. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una época inicial. ¿Y la inversión quién la hace? ¿El gobierno o el que recibe el turista? Bueno, depende de las épocas, porque al principio tiene que ser el gobierno, porque con pocas habitaciones no hay el cuerpo financiero para hacer aportes importantes. Entonces tiene que ser el gobierno. Como el gobierno no lo hacía,
tú tenías dos mercados importantes. El mercado canadiense, que funciona diferente al americano. No se requiere que tú te dirijas al público individual como lo requiere el mercado americano. Los canadienses funcionan más como el mercado europeo, que quienes lo dominan son los grandes tour operadores. Entonces tú haces tu negociación con el tour operador y el tour operador a su vez hace sus negociaciones con los agentes de viaje. Entonces tú no tienes que llegarle al público con tu promoción y publicidad, porque eso lo hace el operador. Y eso, por eso aquí hubo una época en que la gran mayoría de los turistas venían de Europa y de Canadá. El mercado europeo está ligado a una figura que se llama Alfredo Vargas Cava, dominicano, que vivía en Francia originalmente en esa época. Después se trasladó a Alemania, que fue responsable de producir el flujo inicial de esos turistas europeos. Cuando comienza a fluir el dinero al ministerio ya o a la Secretaría de Turismo, entonces nosotros comenzamos a traer al mercado americano, porque había una cantidad, mucha o poca, de dinero para invertirlo con ese propósito. Yo me acuerdo cuando el presidente Antonio Guzmán me designa como secretario, eso fue el 4 de noviembre del 81. Yo le digo, presidente, yo necesito $100,000 para una campañita ahora de invierno para el mercado norteamericano. Y él me dijo, pero, señor Pérez, secretario, él me decía a él y mayormente, usted sabe que no hay dinero. Y yo le dije, precisamente, presidente, esto es para buscar dinero, porque es la temporada de invierno, que es la temporada alta, que lo era en esa época. Y la temporada alta de invierno es la que permite que los hoteleros sigan viviendo. El resto del año ellos subsisten escasamente, pero su dinero lo producen en el invierno. Entonces, estos $100,000 que yo necesito es para nosotros hacer una campaña para buscar dinero. Entonces, me fulana, llámame al gobernador del Banco Central, que era Carlos de Pradel. Bien. Y llamamos, Carlos, mira, consíguele $100,000 al secretario de Turismo, que lo necesitamos para una campaña. Qué bien, y así lo hicimos. Una cosa, Eli, los dos elementos que pueden traer turistas por la experiencia que ganaste aquella vez, y porque estás actualizado, estás en el medio, hay dos elementos que yo realmente no he podido evaluar cuál de los dos. Uno es el tipo de turistas que se interesen por lo histórico, por el sol, por la playa, por el sexual, es decir, que vienen a buscar sexo, o una devaluación de moneda que les rinda el dinero al turista aquí. ¿Cuál de las dos cosas es que pesa más? Porque yo veo que a Puerto Rico van gente y la moneda es el dólar en Estados Unidos y es caro el turismo, sí, y el hotel es caro. En el caso de Puerto Rico la moneda no es un factor. Yo te diría que no deja de serlo. Si la gente, el dinero... Porque yo veo Colombia ahora, que hasta nosotros estamos yendo a Colombia. Si el dinero les rinde un poco más, la gente va a preferir ese destino frente a otros que les sean parecidos. Pero no es un factor determinante. Depende mucho de cómo tú vendas tu producto, cómo tú lo hagas atractivo. Entonces, en la medida en que tú haces eso de manera efectiva, eficiente, y la gente te compra la idea de que el destino vale la pena venir a visitarlo y disfrutarlo, entonces, pues la gente viene. Tú decías al principio, yo no sé si lo hiciste antes de terminar la conversación entre ustedes, de yo entrar, que nosotros éramos un país que teníamos una serie de valores. Sí. Que no éramos el primero, porque hay otros países más grandes, de más población, etcétera, pero que tampoco somos el último. Yo entiendo, y es mi creencia personal, de que nosotros, Dominicana, la República Dominicana, somos un oasis en toda Latinoamérica.
El oasis de Latinoamérica es la República Dominicana. Olvídate del tamaño. Por eso, los embajadores que vienen aquí, la mayoría no se quieren ir cuando les toca ir. No, los americanos y se quedan. Y muchos de ellos, de hecho, regresan quedan. cuando se sí, retiran. Eli, la zona colonial, intramuros, que le está siendo sometida a que el dinero que le están entrando al turismo lo están usando ahí, ¿realmente es una atracción o solamente los cruceros se desmontan, dan una vuelta? Porque es que no vemos que la gente que van a los polos vienen a la zona. Están viniendo. En este momento se hace difícil por los trabajos que se están haciendo, pero vale la pena hacerlos, lógicamente. Nosotros, Víctor y yo, en su momento, hicimos una campaña que se llamó Donde Todo Comenzó. Ajá. Y nosotros hicimos en esa campaña, que nos la hizo una compañía norteamericana, Robinson Jesuit. Y así fue donde todo comenzó. Donde todo comenzó. Nosotros lo que hicimos fue un despliegue de todas esas primacías, donde hubo el primer hospital, la primera catedral, la primera universidad, que por cierto, lo voy a decir ahora por primera vez, hace un par de días yo me decía, pero ven acá, le di un Google, busqué la primera universidad del Nuevo Mundo, 1538, o sea, supuesta ser la nuestra, la Universidad Autónoma de hoy. La catedral. Bueno, pero yo le di un Google, digo, primera universidad latinoamericana, y me sale la Universidad de México. De Perú. De la peruana. La peruana. 1552. Y después me sale, en el 1956, la Universidad de México, en el 56. Y yo digo, pero ¿dónde está mi 1538? Y nosotros salimos en tercer lugar, de que 1556. Entonces, yo ahora le mando el mensaje a las actuales autoridades universitarias, de eso hay que revisarlo, porque o nos han engañado desde hace mucho tiempo, diciéndonos que fuimos fundados en el 38. Actualizar eso. Eli, ayer celebramos o conmemoramos el Día del Guía Turístico. ¿Tú crees que hay suficientes y están llenando su papel? Sí, el guía turístico es muy importante. Yo soy un guía turístico certificado. Ah, ¿tú fuiste guía turístico? Sí, de los primeros. Yo hice mi pasantía con Carlos Pellerano, que fue director de turismo. Cuando yo ingresé a Sutherland Tours en el 1954, en el Hotel Jaragua, en el lobby, el director de turismo era Carlos Pellerano. Y ellos tenían un curso para formación de guía que lo dirigía el mismo Carlos como director, que es algo que no se acostumbra a ver. Y yo recibí mi certificado porque yo trabajaba para esa agencia de viajes. Y entonces ellos Muy bien. Para nosotros despedirnos. Entonces, un guía puede ser la diferencia de que la experiencia del turista resulte interesante o agradable o no. Y vuelven, Aquí vuelven a la vuelve, el aquí turista hay un vuelve porcentaje alto de repetidores de visita. Miren, si un gobierno como el de ahora que comienza una gestión, una persona que no busca cargo, porque ese es lo primero que usted tiene que determinar, si el otro quiere joder a alguien o si quiere buscar algo, como Eli Pérez, que le pregunte un gobierno, venga acá, ¿qué podemos hacer para mejorar una cosa que aparentemente está bien? Porque todos los días rompen un propio récord. Lo que yo te dije con las transmisiones de Grandes Ligas, después del primer año, y yo me pregunté, oye, después de este éxito, ¿qué puedo hacer para mejorarlo para el año que viene? Claro. Siempre todo se puede mejorar. No, pero inclusive ustedes se fueron y viajaron y narraban los juegos en vivo allá. Pero dinos, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, siempre se pueden hacer cosas. El ministro actual ha hecho una magnífica labor, la está haciendo. Yo lo reconozco como colega que soy de él, como ex ministro o ex secretario de Estado. Pero siempre hay cosas por hacer. Yo creo que nosotros necesitamos mejorar la calidad del servicio que entregamos a los turistas. Nosotros
lo que yo acostumbro a decir es que nuestra sonrisa, que es placentera y halaga a los turistas, es muy bien recibida y de hecho la entregamos de verdad, no es suficiente. Además de sonreírle al turista, tú tienes que entregarle un servicio de calidad, que él le está pagando por eso. Entonces yo creo que nosotros todavía tenemos deficiencias visibles y notables en la calidad del servicio, en los sentido incentivos general. que se dan, todas esas exoneraciones que se le dan al sector turístico, ¿tú eres partidario de que continúen o que ya es tiempo de que ellos comiencen a pagar impuestos? Bueno, se supone, Julio, y eso tú lo sabes igual o más que yo, se supone que ese tipo de facilidades los gobiernos deben programar el tiempo en que las van a entregar, buscando el punto de estabilidad de esa industria o de ese servicio. En el caso del turismo, no es aplicable esa fórmula de manera simple. ¿Por qué? Hay que estudiarlo. Tú dirás, bueno, ya estos hoteleros recibieron más de una exoneración para todos los equipos que van a tener. Ya ellos tienen un negocio que puede sustentarse por sí mismo. ¿Ok? Es un razonamiento adecuado. Espérate, ¿cuánta habitación había cuando tú eras secretario de turismo y cuántas habitaciones hay ahora? Bueno, cuando yo era secretario habían como 7,000 habitaciones y hoy hay 90,000. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la situación? Si yo le quito a los hoteleros las exoneraciones y las facilidades, y los otros destinos competidores nuestros, a decir México, Cancún, que es el que compite directamente con nosotros, mantiene esas facilidades, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con el de Recapta, que se giran para acá. Así de simple. Carlos tiene ansiedad y le va a dar un infarto porque tiene una pregunta. Carlos, bueno, precisamente, yo creo que el número de habitaciones ahora ya es relativo, porque mucha gente está invirtiendo en soluciones habitacionales que pueden ser para su uso, pero casi siempre todas las piensan en Airbnb. Entonces, esa modalidad de turismo, de aprovechando lo que es la disposición de alojamiento de parte de particulares, ¿eso nos ha mejorado o eso le quita competencia, le quita clientela a los hoteles? Le quita clientela a los hoteles, de manera injusta, porque el hotelero paga los impuestos que le toca pagar. Porque hay una mala concepción. Se entiende que los hoteleros no pagan impuestos, pero no es así. A los hoteleros se les exoneran los equipos básicos necesarios para competir, pero todos los impuestos son pagados. Los impuestos sobre beneficios, los impuestos sobre el ITEVI, todos los hoteleros lo pagan. Los de Airbnb generalmente no pagan ningún impuesto de nada, aparte de las otras debilidades que el sistema implica. Son una realidad. Y tú dices, vamos a eliminar el Airbnb. Eso no es posible. Ya eso es como tú decir, vamos a quitar los carros, esto, ¿cómo que llaman lo de los ahora? Sonata. Eso como que quiere quitar los Sonatas. Sí, ya eso es una realidad. Bien, señores. Lo que tú tienes es que controlarlo, supervisarlo y llevarlo a un nivel competitivo con lo que cumplen con todos sus compromisos. Claro. Bien, señores, yo creo que el gobierno va a tener que crear otro consejo, además de Radio y Televisión Dominicana. Gracias, don Eli. Gracias a ti, Julio y Carlos.